Las sonrisas. Entonces sonó mi teléfono. Era Amanda, mi hija de 10 años. Mamá, sal ahora. Su voz era apremiante, asustada. ¿Qué pasó?, pregunté, con el corazón acelerado. Sal de la casa. Susurró, con la voz temblorosa. Algo en su tono me hizo escuchar sin entender por qué. Salí. Si estás viendo esto, por favor, dime de dónde eres en los comentarios de abajo. Y dale a me gusta y suscríbete para escuchar cómo mi hija me salvó de mi propia familia. Antes de ese fatídico día, pensaba que tenía mi vida bastante controlada. Claro, no era perfecta. ¿Pero la de quién lo es? 2 años antes, mi esposo David y yo habíamos finalizado nuestro divorcio después de 12 años de matrimonio. La separación fue difícil pero necesaria. Nos habíamos distanciado, discutiendo constantemente sobre todo, desde las finanzas hasta los estilos de crianza. Al final, ambos reconocimos que seguir juntos estaba haciendo más mal que bien. Especialmente para Amanda. El divorcio fue relativamente amistoso, al menos en la superficie. Acordamos compartir la custodia de Amanda. Ella pasaba los días de semana conmigo y los fines de semana con David. Él se mudó a un apartamento a unos 20 minutos de distancia. Lo suficientemente cerca como para seguir involucrado en la vida de Amanda, pero lo suficientemente lejos como para darnos a todos un respiro. Yo me quedé con nuestra casa. Una modesta vivienda de 3 habitaciones en un buen distrito escolar de la que me había enamorado cuando la compramos por primera vez hace 7 años. Mi relación con mi madre, Catherine, siempre había sido fuerte, y se fortaleció aún más después del divorcio. Vivía a unos 15 minutos en la casa donde crecí, y a menudo ayudaba con Amanda, recogiéndola de la escuela cuando mi horario de trabajo se complicaba o invitándola a pasar la noche. Catherine era mi roca, mi confidente. La persona a la que recurría cuando la vida se volvía abrumadora. Trabajaba como agente inmobiliaria para una agencia local, una carrera que había construido durante los últimos 8 años. El horario flexible me permitía estar allí para Amanda, pero también significaba ingresos impredecibles y largas horas mostrando casas por las tardes y los fines de semana. Sin embargo, era buena en mi trabajo y había construido una sólida reputación en nuestra comunidad. Amanda siempre fue una niña excepcionalmente perceptiva. Incluso a los 10 años. Notaba cosas que otros pasaban por alto. Podía entrar en una habitación y sentir inmediatamente las corrientes emocionales, si alguien estaba molesto o escondía algo. David solía bromear diciendo que algún día sería una gran detective. Esa percepción a veces hizo que el divorcio fuera más difícil para ella porque captaba las tensiones que intentábamos ocultar. Pero también significaba que podíamos tener conversaciones notablemente honestas para ser padre e hija. En los meses previos al cumpleaños de mi madre, empecé a notar sucesos extraños en mi casa. Nada importante al principio. Las llaves de mi coche no estaban donde creía haberlas dejado. Una pulsera desapareció y luego reapareció misteriosamente en mi joyero una semana después. Los papeles de mi escritorio parecían ligeramente desordenados. Descarté estos incidentes como estrés o olvido, culpando a mi agitado horario y a mi cerebro de madre soltera. Más inquietante era la sensación de ser observada. A veces, levantaba la vista de mi portátil mientras trabajaba en casa y juraría que alguien acababa de mirar por la ventana. Una vez, llegué a casa y encontré la puerta trasera sin cerrar, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave antes de irme. En otra ocasión, Amanda mencionó haber oído pasos en el pasillo por la noche cuando ambas estábamos en la cama. Después de eso, instalé un sistema de seguridad básico, atribuyendo mi inquietud a una paranoia de mujer soltera en lugar de a una amenaza real. Planificar la celebración del 60º cumpleaños de mi madre se convirtió en mi proyecto personal. Una distracción bienvenida de estas experiencias inquietantes. Catherine siempre se había esmerado en mis cumpleaños cuando era pequeña, y yo quería devolverle el favor. Reservé su restaurante favorito para una fiesta privada. Encargué un pastel personalizado con sus sabores preferidos y pasé semanas coordinando con los miembros de la familia un montaje de vídeo con felicitaciones de cumpleaños de parientes que no podían asistir en persona. Y siempre había sido el favorito de nuestra madre, aunque ella nunca lo admitiría. Teníamos una relación complicada,
competitiva como suelen ser los hermanos, pero generalmente de apoyo. O eso pensaba yo. En las semanas previas a la fiesta, noté que Paul y Elaine se volvían extrañamente reservados. Dejaban de hablar cuando yo entraba en la habitación durante las sesiones de planificación en casa de mi madre. Una vez escuché a Paul por teléfono decir, no tiene ni idea. Mantengámoslo así. Cuando le pregunté con quién hablaba, afirmó que era un cliente y cambió rápidamente de tema. Elaine, que nunca había sido particularmente cálida conmigo, de repente se interesó por mi vida. Haciendo preguntas inquisitivas sobre mis finanzas, mi relación con Amanda, e incluso mi vida amorosa después del divorcio. En ese momento, lo atribuí a intentos torpes de conectar. Y aunque Amanda estaba decepcionada por perderse la fiesta, la animé a ir. Mi madre lo entendió, y organizamos que Amanda nos visitara el fin de semana siguiente para un té especial de abuela y nieta. En retrospectiva, estoy agradecida de que Amanda no estuviera allí para lo que sucedió, pero no tenía forma de saber cómo su ausencia me salvaría al final. Ese fin de semana estaba llena de esperanza. Pensé que el cumpleaños de mi madre marcaría un nuevo capítulo para nuestra familia, acercándonos más después de las tensiones de los últimos años. Imaginé brindis sinceros, risas compartidas, tal vez incluso una conversación a corazón abierto con Paul para aclarar lo que fuera que estuviera causando las extrañas vibraciones entre nosotros. Y fotos enmarcadas de toda su vida expuestas en una pared de recuerdos especial que yo había creado. La mesa del comedor se extendió a su máxima longitud y se cubrió con un mantel de color crema. Puesta con la vajilla buena que normalmente permanecía guardada en el armario. Llegué 3 horas antes para supervisar la instalación del catering y añadir todos los toques personales. Primero llegaron mi tía Clara y mi tío Denis por parte de mi madre, con un regalo de aspecto caro envuelto en papel plateado. Luego mis primos Natalie y Thomas con sus cónyuges. La lista de reproducción que había seleccionado cuidadosamente proporcionaba el ambiente de fondo perfecto, y mi madre sonreía radiante al saludar a cada invitado. Por un momento, dejé de lado el estrés de las últimas semanas y me permití disfrutar de los resultados de mi planificación. Pero bajo la superficie de la fiesta perfecta, las tensiones estaban a fuego lento. Noté que Paul y Elaine intercambiaban miradas cada vez que yo hablaba. Sutiles gestos con los ojos o cejas levantadas que me hacían sentir como si fuera el tema de una broma privada. Cuando le pregunté a Elaine si necesitaba ayuda para encontrar algo en la cocina, respondió con un tono excesivamente dulce, no, gracias, Lauren. Conozco esta casa mejor que tú últimamente. Respondió Paul. Cuanto menos sepas sobre ciertos aspectos, mejor. Así será más convincente. Entonces me notaron y cambiaron abruptamente el tema al pronóstico del tiempo, dejándome confundida y un poco inquieta. ¿Qué papeles? ¿Qué se suponía que mi madre debía saber? ¿Y por qué el secreto? Intenté descartarlo como una charla de negocios. El tío Denis había invertido en algunos de los proyectos financieros de Paul en el pasado, y supuse que estaba relacionado con eso. Aún así, la conversación me dejó una sensación de desasosiego que no pude quitarme de encima. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa para cenar, noté que mi madre parecía inusualmente callada. Sonrió y agradeció a todos por venir, pero había algo forzado en su comportamiento. Cuando nuestras miradas se cruzaron sobre la mesa, ella apartó la vista rápidamente. Como si no pudiera mantener el contacto visual conmigo. Era lo suficientemente sutil como para dudar que alguien más lo notara, pero como su hija, podía darme cuenta de que algo andaba mal. La cena en sí fue deliciosa, una comida de 4 platos con todos los favoritos de mi madre. La conversación fluyó, con miembros de la familia compartiendo historias y recuerdos de Catherine. En la superficie, todo parecía normal, incluso festivo. Pero no pude evitar notar las corrientes subterráneas. Elaine seguía dirigiendo la conversación hacia mis dificultades recientes. Lauren. ¿Cómo está el mercado inmobiliario estos días? Escuché que tu agencia tuvo algunos despidos recientemente. Y más tarde, Amanda parece estar adaptándose al divorcio. Pero los niños a menudo ocultan sus verdaderos sentimientos, ¿no es así? Cada comentario parecía diseñado para resaltar mis desafíos o vulnerabilidades. Mi primo Thomas preguntó inocentemente sobre la ausencia de Amanda, y antes de que pudiera responder,
Paul intervino. El ex de Lauren la tiene este fin de semana. Probablemente sea lo mejor. Considerando que los niños captan las tensiones de los adultos. La forma en que enfatizó tensiones hizo que pareciera que yo era la fuente de algún drama familiar en curso. Para cuando sacamos el pastel de cumpleaños. Una elaborada creación de 3 pisos con flores de fondant que me había costado casi $300, me sentía claramente incómoda. Algo estaba sucediendo bajo la superficie de esta reunión. Alguna corriente que no podía identificar del todo, pero que definitivamente podía sentir. Después de servir el pastel, mi madre se disculpó para ir al baño. Como no regresaba después de 15 minutos, fui a ver cómo estaba. La puerta del baño del pasillo estaba cerrada, pero podía oír sonidos ahogados desde adentro. Toqué suavemente. «Mamá, ¿estás bien ahí dentro?» Hubo una pausa, luego un sollozo. «¿Estoy bien, cariño?» Solo necesitaba un momento. «Saldré enseguida». Pero no sonaba bien. Sonaba como si estuviera llorando. Esperé en el pasillo, y cuando salió, tenía los ojos enrojecidos a pesar de sus intentos de arreglarse el maquillaje. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Es demasiado, la fiesta?» Ella negó con la cabeza y me acarició la mejilla. «No, cariño. La fiesta es encantadora. Hiciste un trabajo maravilloso». Luego se inclinó y me abrazó con fuerza, más tiempo de lo habitual. Cuando se apartó, había una expresión en su rostro que no pude descifrar del todo, arrepentimiento, miedo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Elaine apareció en el pasillo. «Ahí estáis las dos». Paul está a punto de hacer un brindis. Todo el mundo está esperando. Mi madre se enderezó y volvió al comedor, dejándome más confundida que nunca. La seguí. Diciéndome a mí misma que estaba exagerando. Que probablemente solo estaba emocionada por cumplir 60 años. Los cumpleaños importantes podían hacerle eso a la gente. De vuelta en el comedor. Paul estaba de pie a la cabecera de la mesa, con la copa de champán levantada. «Por mi maravillosa madre, en su 60º cumpleaños», comenzó. Con su voz portando el encanto practicado que usaba con los clientes. Y por los nuevos comienzos para nuestra familia. Había algo en la forma en que todos levantaron sus copas. Una sensación de conocimiento compartido del que yo estaba excluida, que me recorrió un escalofrío por la espalda. Levanté mi copa, sonriendo automáticamente para ocultar mi creciente inquietud. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. El tono de llamada atravesó la habitación como una sirena, interrumpiendo el brindis de Paul. Miré la pantalla de mi teléfono y vi el nombre de Amanda parpadeando. Normalmente, podría haberlo dejado pasar al buzón de voz dado el momento. Pero algo en la coincidencia de que llamara justo en ese instante me pareció importante. «Lo siento, es Amanda». «Debería contestar», dije, alejándome de la mesa. Noté que Paul y Elaine intercambiaron otra de sus miradas mientras yo entraba en la cocina para tener privacidad. «Amanda, ¿está todo bien, cariño?», respondí. Preocupada de que llamara durante lo que sabía que era la cena de cumpleaños de su abuela. «Mamá». Su voz era apremiante, asustada de una manera que nunca antes había oído. «Tienes que salir ahora». «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿No estás de acampada con tu padre?» Sentí una fría oleada de pánico. ¿Le había pasado algo a Amanda? Sí, pero eso no es importante. Tienes que salir de la casa. Su voz temblaba con intensidad. «Amanda, cariño, más despacio». «¿Qué pasó? ¿Estás a salvo?» Me costaba dar sentido a su advertencia. «Estoy bien, mamá, pero tú no». Se me cayó el alma a los pies. «¿Qué quieres decir? ¿Qué oíste exactamente?» «Papá dijo que todo estaba listo para después de la fiesta, que una vez que te tuvieran, no sé, grabada o algo así, lo usarían en tu contra. Algo sobre que eras inestable y ellos obteniendo el control. El tío Paul dijo que solo necesitaban que reaccionaras de la manera correcta cuando te confrontaran». Las piezas empezaban a encajar en mi mente. El comportamiento extraño, las conversaciones secretas, las lágrimas de mi madre. «Mamá, ¿me estás escuchando?
Tienes que irte. No dejes que sepan que lo sabes. Solo pon una excusa y vete. La voz de Amanda era suplicante ahora. Está bien, nena. Confío en ti. Me voy ahora mismo. Mi mente iba a toda velocidad. Pero sabía en el fondo que Amanda no se inventaría esto. Llámame cuando estés a salvo. Vale, lo haré. Te quiero, Amanda. Yo también te quiero, mamá. Ten cuidado. Terminé la llamada y me quedé helada en la cocina de Catherine, tratando de procesar lo que acababa de oír. Mi propio hermano y mi ex esposo estaban conspirando contra mí. ¿Con qué fin? ¿Y quién más estaba involucrado? Podía oír que la fiesta continuaba en el comedor, risas y el tintineo de las copas. Lo que sea que estuvieran planeando, parecía probable que ocurriera esta noche. En la fiesta. Tenía que irme sin levantar sospechas. Respirando hondo, compuse mis facciones y volví al comedor con el teléfono aún en la mano, tratando de parecer preocupada pero no en pánico. Hay una fuga de agua en mi casa y está empezando a filtrarse por el techo. Lo siento mucho, pero tengo que ir a ocuparme de esto. La mentira salió sorprendentemente fácil. Impulsada por la adrenalina y el miedo. ¿Ahora? ¿No puede esperar hasta después de la fiesta?, preguntó Paul, un destello de molestia cruzando su rostro. Ojalá pudiera. Te lo compensaré, lo prometo. Mi madre se levantó, claramente dividida. ¿Quieres que alguien vaya contigo? Paul o Dennis podrían ayudar. No, dije demasiado rápido, y luego modulé mi tono. No. Está bien. Quedaos todos y disfrutad de la fiesta. Llamaré al fontanero de emergencia y me ocuparé de ello. Por favor, no dejéis que esto arruine vuestro cumpleaños. Paul me observaba atentamente. Con la sospecha evidente en su expresión. Al menos déjame acompañarte a la puerta. Está bien. Conozco el camino, dije con una ligereza forzada, ya moviéndome hacia la puerta. Te quiero, mamá. Feliz cumpleaños de nuevo. Abracé a mi madre rápidamente, notando de nuevo lo fuerte que me sujetaba. Luego saludé con la mano al resto de la familia y salí deprisa antes de que nadie pudiera insistir en acompañarme. Una vez en mi coche. Cerré las puertas con llave inmediatamente y me senté un momento, con las manos temblando demasiado para poner la llave en el contacto. ¿Qué acababa de pasar? ¿De qué estaba huyendo exactamente? Mirando por el espejo retrovisor para ver a Paul de pie en la ventana del salón, observándome marchar. Esa visión me provocó otro escalofrío. Una vez que estuve a unas cuantas manzanas. Necesito que me digas exactamente lo que oíste. Todo. Amanda respiró hondo. Anoche, papá pensó que estaba dormida en la tienda de campaña. Se alejó del campamento para hacer una llamada. Pero no lo suficiente. Le oí hablar con el tío Paul. Papá dijo que todo estaba listo para después de la fiesta de la abuela. Hablaban de un plan para grabarte enfadada o molesta. ¿Por qué querrían eso?, pregunté, aunque terribles posibilidades ya se estaban formando en mi mente. Papá dijo algo sobre construir un caso. Que necesitaban pruebas de tu comportamiento errático. El tío Paul dijo que Elaine había leccionado a la abuela sobre qué decirte para provocar una respuesta. La voz de Amanda se quebró. También hablaron de mí, mamá. Papá dijo que una vez que tuvieran la custodia, las cosas serían mejores para todos. Se me heló la sangre. ¿Custodia? ¿Están intentando quitarte de mi lado? Creo que sí. Y papá mencionó algo sobre el dinero de la abuela también. El tío Paul dijo que una vez que tú estuvieras fuera de juego, podrían proceder con la planificación del patrimonio. Como se había discutido. Me sentí físicamente enferma. Mi propia familia estaba conspirando no solo para llevarse a mi hija. De repente preocupada por la seguridad de Amanda. De ninguna manera. Fingí estar dormida cuando volvió. He estado actuando normal todo el día. Cree que estoy en la tienda leyendo ahora. Chica lista. Escucha, Amanda. No quiero que te vayas a casa con tu padre después del viaje de acampada. ¿Hay alguna forma de que puedas llamar a Gillian?
Gillian era mi mejor amiga. Alguien que Amanda conocía de toda la vida. Podría decir que me siento enferma y que necesito ir a casa, pero ¿no me llevará papá a tu casa? Dile que te envié un mensaje diciendo que estoy lidiando con una fuga de agua y que me quedo con Gillian hasta que se arregle. Pídele que te lleve allí. Vale, puedo hacer eso. ¿Y Amanda? No des a entender que sabes nada. ¿Vale? Sé que es mucho pedir, pero es importante. No lo haré. ¿Lo prometo? Hizo una pausa. Mamá, ¿a dónde vas a ir? Era una buena pregunta. No podía ir a casa si pensaban que estaba allí lidiando con una fuga de agua. Y si lo que Amanda decía era cierto, no me sentía segura en casa de ningún familiar. Voy a coger una habitación de hotel para esta noche. Te enviaré los detalles por mensaje de texto una vez que me haya registrado. Vale. Ten cuidado, mamá. Tú también, cariño. Te quiero. Después de colgar, me senté en mi coche durante varios minutos, tratando de dar sentido a lo que estaba pasando. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Paul. ¿Todo bien con la fuga? ¿Necesitas ayuda? No respondí. En su lugar, conduje hasta un hotel cerca de la autopista. Pagué en efectivo por una habitación y solo llevé mi bolso dentro. Una vez en la habitación, apagué mi teléfono, no preparada para lidiar con el aluvión de mensajes que sabía que llegarían. Esa noche, apenas dormí. Seguí repasando conversaciones e incidentes de los últimos meses, viéndolos bajo una nueva y siniestra luz. Los objetos perdidos en mi casa, el repentino interés de Paul en mis finanzas, las preguntas inquisitivas de Elaine sobre Amanda. Todo apuntaba a un esfuerzo coordinado para socavarme, para pintarme como inestable o no apta de alguna manera. ¿Pero por qué? ¿Era realmente solo por el dinero de mi madre? ¿O había algo más impulsando esta traición? Mientras miraba el techo del hotel en la oscuridad, una cosa se hizo abundantemente clara: ya no podía confiar en nadie de mi familia. Excepto, gracias a Dios, en mi hija. Me desperté a la mañana siguiente sintiendo que apenas había dormido, mi mente todavía acelerada con preguntas y miedos. Encender mi teléfono de nuevo fue como abrir las compuertas: 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto. La mayoría eran de Paul y de mi madre, con algunos de otros familiares que habían estado en la fiesta. Los textos comenzaron preocupados, luego se volvieron cada vez más urgentes. Paul, ¿cómo va la situación del agua? ¿Necesitas ayuda? Mamá, cariño, ¿está todo bien? Llámame cuando puedas. Paul, Lauren, nadie contesta en tu casa. ¿Dónde estás? Mamá, cariño, estamos preocupados. Por favor, llama. Paul, esto no es gracioso, Lauren. La gente está preocupada. Los mensajes posteriores adoptaron un tono diferente. Paul, pasé por tu casa. No hay ninguna fuga de agua. ¿Qué está pasando? Mamá, Lauren, por favor. Me estás asustando. Solo dinos que estás a salvo. Paul, Amanda llamó a Elaine buscándote. ¿A qué clase de juego estás jugando? El último mensaje de Paul me recorrió un escalofrío por la espalda. Paul. Lo que sea que Amanda te haya dicho es un malentendido. Tenemos que hablar como familia. Este comportamiento no está ayudando a tu caso. Mi caso, la misma frase que Amanda había oído. Confirmaba que su advertencia no era un malentendido o imaginación infantil. Algo real estaba sucediendo. Le envié un mensaje de texto solo a mi madre: estoy a salvo. Necesito algo de tiempo a solas. Llamaré más tarde. Luego llamé a Gillian, la única persona fuera de mi familia en la que sentía que podía confiar completamente. Lauren, ¿dónde estás? Tu hermano llamó aquí buscándote anoche. Gillian sonaba preocupada. Estoy en un hotel. Jill, algo muy extraño está pasando con mi familia. Le expliqué la llamada y la advertencia de Amanda. El extraño comportamiento que había notado y mi huida de la fiesta. Hubo una larga pausa antes de que Gillian respondiera. Lauren, no quería meterme en asuntos familiares.
afirmando que la gente te observaba o entraba en tu casa. Me preguntó si yo había notado algún comportamiento errático. La voz de Gillian era vacilante. Mencionó algo sobre que Amanda podría estar en un ambiente inestable. Me sentí físicamente enferma. ¿Y qué le dijiste? Que a mí me parecías completamente bien, Lauren. Te conozco desde hace 20 años. Le dije que estaba muy equivocado, pero parecía tan convencido, tan preocupado. Dijo que otros miembros de la familia también habían notado cambios en tu comportamiento. Jill, me están tendiendo una trampa. No sé exactamente por qué. Algo sobre el patrimonio de mi madre. Necesito averiguar qué está pasando. Gillian se quedó en silencio por un momento. Conozco a alguien que podría ayudar. Mi primo Marcus es un investigador privado. Es discreto y minucioso. ¿Quieres que lo llame? Sí, por favor. Estaba desesperada por aliados, por información. ¿Dónde te alojas? Te llevaré algo de ropa y cosas. Le di la información del hotel, le hice prometer que no se lo diría a nadie y colgué. Luego revisé mi correo electrónico. Adjunto encontrará los documentos actualizados de planificación patrimonial para Catherine Barrett, según lo solicitado. Por favor. Revise los cambios en la estructura del fideicomiso y las designaciones de beneficiarios a su conveniencia. Una vez que haya tenido la oportunidad de revisarlos, podemos programar una hora para discutir cualquier pregunta o inquietud. Atentamente. Michael Thompson, asesor financiero senior. Yo no había solicitado ningún documento. No tenía idea de qué cambios se habían hecho en el plan patrimonial de mi madre. El archivo adjunto requería una contraseña que no tenía. Una sensación de malestar creció en mi estómago. Alguien se había hecho pasar por mí para obtener estos documentos, y dado todo lo demás, no era difícil adivinar quién. Gillian llegó una hora más tarde con una maleta de ropa y su primo Marcus. Un hombre de aspecto serio de unos 40 años con ojos amables que contrastaban con su apariencia por lo demás severa. Lauren, este es Marcus. Él puede ayudarnos a averiguar qué está pasando. Nos presentó Gillian. Marcus fue directo al grano. Gillian me explicó la situación. Primero, necesitamos establecer algunos hechos. ¿Tienes alguna prueba de estos planes que tu hija escuchó? Solo lo que ella me dijo y este correo electrónico. Le mostré el correo del asesor financiero en mi teléfono. Marcus asintió. Eso es un comienzo. Necesitamos más, registros financieros. Comunicaciones, cualquier cosa que muestre coordinación entre tu hermano y tu exesposo. ¿Cómo conseguimos eso? Déjamelo a mí. Pero primero, asegurémonos de que tú y tu hija estéis a salvo. ¿Has hablado con ella hoy? Negué con la cabeza. Estaba esperando a saber que su padre no estaría cerca. Envíale un mensaje de texto. Asegúrate de que está bien. No menciones nada sobre nuestra conversación o planes. Le envié a Amanda un breve mensaje de texto preguntándole cómo estaba y haciéndole saber que yo estaba bien. Respondió de inmediato que estaba en casa de Gillian y que su padre parecía enfadado, pero no insistió cuando ella dijo que se sentía enferma y quería ir a casa de Gillian. Durante los siguientes 3 días, Marcus trabajó diligentemente, utilizando métodos que a veces prefería no conocer. Gillian se quedó con Amanda en su casa mientras yo permanecía en el hotel. Saliendo solo cuando era necesario y evitando los intentos cada vez más desesperados de mis familiares por contactarme. Al cuarto día, Marcus llegó a mi habitación de hotel con una carpeta gruesa. Tengo algo, dijo sin preámbulos. Tu madre cambió su testamento y fideicomiso hace 3 semanas. Los nuevos documentos te eliminan como beneficiaria y fideicomisaria. Citando preocupaciones sobre tu estabilidad mental. Paul es ahora el único fideicomisario. ¿Qué? Sentí como si me hubieran golpeado. Eso es imposible. Mi madre nunca haría eso. Hay más. Encontré correos electrónicos entre Paul y tu exesposo que se remontan a 6 meses. Discutiendo sus preocupaciones sobre tu comportamiento cada vez más errático, y la necesidad de proteger a Amanda y los bienes de Catherine. Marcus desplegó documento tras documento.
Correos electrónicos, estados financieros, incluso notas de consulta médica de un psiquiatra que nunca había conocido. Que sin embargo tenía notas detalladas sobre mi supuesta paranoia e inestabilidad. Han estado construyendo este caso metódicamente, explicó Marcus. Creando un rastro documental de tu presunto declive mental. El plan, hasta donde puedo ver, era confrontarte en la fiesta de cumpleaños. Grabar tu reacción y usar eso como la evidencia final que necesitaban. ¿Pero por qué? ¿Qué ganan? El control del considerable patrimonio de tu madre. De tu hija, y por extensión. Habían estado planeando que me declararan mentalmente no apta para quitármelo todo. Hay una cosa más que deberías saber, dijo Marcus, con expresión grave. ¿Según estos documentos? Tu madre parece haber estado al tanto de al menos parte de este plan. Esa revelación dolió más que cualquier otra cosa. Mi propia madre, a quien creía mi mayor aliada. Aparentemente había sido parte de esta conspiración. Pero estaba llorando en el baño, dije, más para mí misma que para Marcus. Parecía triste, arrepentida. La gente puede ser presionada a hacer cosas que no entiende o con las que no está de acuerdo del todo, sugirió Marcus. Especialmente las personas mayores cuando los miembros de la familia en los que confían son los que presionan. Asentí, tratando de contener las lágrimas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora? Pasamos a la ofensiva, dijo Marcus con firmeza. Han estado construyendo un caso en tu contra. Vamos a construir uno en contra de ellos. Por dolorosos que fueran estos descubrimientos. También trajeron una extraña sensación de alivio. No me estaba imaginando cosas. No estaba paranoica. Había una conspiración real. Y ahora tenía pruebas. Más importante aún. Tenía una oportunidad de luchar para protegerme a mí misma y a mi hija. Con la ayuda de Marcus, comencé a reunir mis propias pruebas. Descubrimos que Paul había estado en problemas financieros durante meses, su firma de inversiones perdiendo clientes después de una serie de malas decisiones. La promesa de controlar el considerable patrimonio de mi madre proporcionaba una solución conveniente a sus problemas. David, mi exesposo. Había perdido su trabajo recientemente y llevaba 3 meses de retraso en el alquiler. La perspectiva de la custodia total de Amanda significaría un aumento de la manutención infantil de mi parte, hacia él. Sin mencionar el acceso al fondo fiduciario que mi madre había establecido para la educación de Amanda. Elaine resultó ser la arquitecta de gran parte del plan. Su formación en psicología la hizo particularmente efectiva para manipularme y aleccionar a otros sobre cómo hacerme parecer inestable. Cuanto más descubríamos, más clara se volvía la imagen. Esto no fue una decisión repentina o un malentendido. Fue una conspiración calculada de meses para destruir mi vida por beneficio económico. La traición me hirió profundamente. Especialmente la participación de mi madre. Pero como señaló Marcus, la evidencia sugería que ella podría no haber entendido o consentido completamente lo que estaba sucediendo. Los correos electrónicos mostraban a Paul diciéndole que me estaban protegiendo, consiguiéndome ayuda para problemas que yo no sabía que tenía. Al final de la semana. Tenía una comprensión completa de lo que enfrentaba y quién estaba involucrado. El conocimiento fue doloroso pero empoderador. Por primera vez desde la llamada de advertencia de Amanda. Me sentí lista para confrontar a las personas que me habían traicionado y luchar por lo que era mío. Armada con la evidencia que Marcus había reunido. Decidí que era hora de dejar de esconderme y comenzar a contraatacar. Mi primer movimiento fue estratégico en lugar de emocional. En lugar de confrontar a todos a la vez. Me acercaría a ellos individualmente, usando lo que sabía para medir su verdadera implicación y potencialmente encontrar aliados. Comencé con David. Organizando un encuentro con él en una cafetería pública donde Marcus pudiera observar desde la distancia. Cuando David llegó, parecía a la vez enojado y preocupado. Una expresión que reconocí de nuestro matrimonio cada vez que intentaba manipular una situación. Lauren, ¿qué demonios está pasando? Desapareces durante días. Amanda se queda con Gillian. Todo el mundo está preocupadísimo. Su voz llevaba la nota justa de exesposo preocupado, lo suficientemente alta como para que los clientes cercanos la oyeran.
Mantuve mi voz calmada y nivelada. Sé sobre el plan, David. Sé lo que tú y Paul intentabais hacer. Su expresión vaciló, pero se recuperó rápidamente. No sé de qué estás hablando. Paul y tu madre están preocupados por tu salud mental. Eso es todo. Estas ideas paranoicas no están ayudando a tu caso. Ahí está esa frase de nuevo. Tu caso. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Esto contiene copias de correos electrónicos entre tú y Paul discutiendo cómo hacer que me declaren mentalmente no apta para que pudieras obtener la custodia de Amanda y acceso al dinero de mi madre. ¿Quieres revisar tu declaración? David abrió la carpeta, su rostro palideciendo mientras escaneaba las primeras páginas. La cerró rápidamente y miró a su alrededor, bajando la voz. Mira. Estás malinterpretando la situación. Estábamos preocupados por ti, la forma en que has estado actuando, hablando de gente que te observa, cosas que se mueven en tu casa. Cosas que realmente estaban sucediendo porque tú o alguien con quien trabajabas entraba en mi casa, tendiéndome una trampa. Me incliné hacia adelante. Amanda te escuchó hablar por teléfono con Paul durante vuestro viaje de acampada. Por eso me fui de la fiesta. Por eso he estado escondida. La expresión de David se endureció. ¿Ahora usas a nuestra hija en mi contra? ¿Haciendo que espíe e invente historias? Ella no inventó nada. Te escuchó planear grabarme en la fiesta para usarlo como evidencia. Dime que me equivoco. David. Estuvo en silencio durante un largo momento, calculando sus opciones. Finalmente, suspiró. No fue idea mía. Paul vino a mí con preocupaciones sobre tu comportamiento. Dijo que tu madre también estaba preocupada. Tenía documentación de médicos, testigos. Documentación falsa. Nunca he visto a esos médicos. ¿Cómo iba a saberlo yo? David se pasó una mano por el pelo, un gesto que reconocí de nuestro matrimonio cuando lo pillaban en una mentira. Mira, solo quería lo mejor para Amanda. Paul me convenció de que estabas teniendo algún tipo de crisis. Luego, sí, mencionó que si yo tenía la custodia, habría beneficios económicos. Pero no se trataba del dinero. Absolutamente se trataba del dinero. Llevas 3 meses de retraso en el alquiler, David. Perdiste tu trabajo y no me lo dijiste. ¿Ibas siquiera a seguir pagando la manutención? Su rostro enrojeció. ¿Me has estado investigando? Estabas conspirando para llevarte a mi hija y destruir mi reputación. ¿Pensabas que no iba a contraatacar? El comportamiento de David cambió, volviéndose más agresivo. ¿Sabes qué? Quizás Paul tenía razón. Estas acusaciones descabelladas, contratar investigadores privados. Esto no es un comportamiento normal, Lauren. Ahórratelo. Ambos sabemos lo que está pasando aquí de verdad. Me levanté. Te doy una oportunidad para que te retractes de esto. Dile a Paul y a cualquier otra persona involucrada que has terminado. Admite ante Amanda que mentiste, o la próxima vez que hablemos será a través de mi abogado. ¿Me estás amenazando ahora? ¿Después de alejarme a mi hija durante días? Esto no está ayudando a tu caso, Lauren. Solo está demostrando nuestro punto. Me incliné, manteniendo la voz firme. He grabado toda esta conversación. Tengo los correos electrónicos. Tengo el testimonio de Amanda sobre lo que escuchó. Si intentas llevarte a mi hija, lucharé contra ti con todo lo que tengo, y ganaré. Salí. Dejándolo mirándome fijamente. No fue una victoria completa, pero había confirmado lo que sospechaba. David estaba involucrado, pero posiblemente no era el cabecilla. Paul y Elaine parecían estar dirigiendo esto, con mi madre y David como cómplices dispuestos o peones manipulados. Mi siguiente confrontación fue con mi madre. Le pedí que se reuniera conmigo en un restaurante, diferente de donde me había reunido con David, de nuevo con Marcus observando discretamente. Cuando llegó, parecía agotada. Su rostro surcado por la preocupación. Se apresuró a abrazarme, pero yo retrocedí, no lista para el contacto físico. Lauren, gracias a Dios. He estado tan preocupada. ¿Dónde has estado?
¿Por qué te fuiste así? Su preocupación parecía genuina, lo que hizo que lo que tenía que hacer fuera aún más difícil. Mamá, sé sobre los cambios en tu testamento y fideicomiso. Sé sobre el plan para que me declaren mentalmente no apta. El rostro de mi madre se descompuso. Oh, Lauren. Se sentó pesadamente. No lo entiendes. Entonces explícamelo. Explica por qué aceptarías excluirme de tu testamento, ayudar a Paul y David a llevarse a Amanda. Las lágrimas llenaron sus ojos. No es eso a lo que accedí. Paul dijo que tenías problemas. Que necesitabas ayuda pero no lo admitirías. Me mostró informes de médicos, declaraciones de amigos. Dijo que las maniobras legales eran solo para asegurar que recibieras la ayuda que necesitabas. Que todo volvería a la normalidad después. ¿Y le creíste? ¿Sin siquiera hablar conmigo? Tenía tantas pruebas, Lauren. Y había cosas que yo misma había notado. Parecías ansiosa. Hablando de objetos perdidos, sintiéndote observada. Buscó mi mano, pero la aparté. Nunca estuve de acuerdo con que se llevaran a Amanda permanentemente o te excluyeran por completo. Paul dijo que todo era temporal, solo hasta que estuvieras mejor. Le mostré los documentos reales que había firmado. Esto no es temporal, mamá. Esto me elimina permanentemente como tu beneficiaria y fideicomisaria. ¿Siquiera leíste lo que firmabas? Miró los papeles confundida. Eso no es lo que Paul me explicó. Dijo que solo eran medidas de precaución. Te mintió. Todos lo hicieron. Van tras tu dinero y mi hija, y te usaron para que sucediera. Las manos de mi madre temblaban mientras procesaba esto. Nunca quise hacerte daño, Lauren. Tienes que creerme. Paul fue tan convincente, y tenía a Elaine respaldándolo con toda su experiencia en psicología. Me hicieron sentir que te estaba ayudando. Quería creerla, pero la traición era demasiado reciente. Si quieres arreglar esto, necesitas revocar estos documentos de inmediato. Y necesitas decirle a todos los involucrados que cometiste un error, que no crees que soy inestable. Por supuesto, lo haré. Buscó mi mano de nuevo, y esta vez dejé que la tomara. Lauren. Lo siento mucho. Debería haber confiado en mis instintos. En la fiesta, sabía que algo no estaba bien. Por eso estaba llorando en el baño. Se sentía mal. Pero Paul me tenía tan confundida. Era un comienzo, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Paul no se rendiría fácilmente, especialmente no con la desesperación financiera impulsándolo. Mi confrontación con Paul fue la más volátil. Llegó a la reunión ya a la defensiva, habiendo oído tanto de David como de mi madre. ¿Has estado ocupada?, dijo mientras se sentaba frente a mí en la tercera cafetería que había elegido para estas reuniones. Llenando la cabeza de mamá con tus teorías paranoicas, amenazando a David. No teorías, Paul. Hechos. Coloqué una grabadora en la mesa entre nosotros. Esta conversación está siendo grabada, para que quede claro. Su mandíbula se tensó. Más evidencia de tu comportamiento inestable. Dejémonos de actuar. Tengo los correos electrónicos entre tú y David. Tengo los informes médicos falsos que creaste. Tengo pruebas de que has estado entrando en mi casa sin permiso. Lo tengo todo. La expresión de Paul no cambió, pero vi un parpadeo de incertidumbre en sus ojos. No tienes nada excepto un complejo de persecución. Mamá y yo intentábamos ayudarte. Necesitas ayuda profesional. Lauren. Lo que necesito es que te retires. Revoca los cambios en el testamento de mamá. Deja a Amanda en paz y admite lo que has hecho, o llevaré todo lo que tengo a la policía. Fraude. Conspiración, allanamiento de morada. ¿Qué te parece eso para tu carrera financiera? La fachada de Paul se resquebrajó, su rostro enrojeciendo de ira. ¿Crees que has ganado? No tienes ni idea de a qué te enfrentas. Incluso si mamá se echa atrás, todavía tengo suficiente para convencer a un juez de que no estás en tus cabales. Un arrebato emocional, una escena en público. Eso es todo lo que necesito. ¿Es por eso que intentas provocarme ahora mismo?
esperando que haga una escena. Sonrió fríamente. Siempre fuiste demasiado lista para tu propio bien. Lo suficientemente lista para protegerme a mí misma y a mi hija de ti. Paul se inclinó hacia adelante. Esto no ha terminado, Lauren. Ni de lejos. ¿Crees que puedes poner a mamá en mi contra? He sido su favorito durante 40 años. ¿Crees que puedes asustar a David? Está desesperado por dinero. Y Elaine tiene contactos en toda la comunidad psicológica que respaldarán nuestras afirmaciones. ¿Por qué, Paul? ¿Es realmente solo por dinero? Tu empresa está fracasando. Lo sé. Pero hasta el punto de destruir la vida de tu propia hermana. Algo oscuro parpadeó en su rostro. Siempre lo has tenido fácil. La niña de oro que no podía hacer nada mal. La hija perfecta de mamá con su vida perfecta. Incluso después de tu divorcio, caíste de pie. Mientras tanto, yo me he matado a trabajar por todo lo que tengo. Y se me está escapando por un mal año de inversiones. Los celos crudos en su voz me sorprendieron. Todos estos años, pensé que él era el favorito, el exitoso. ¿Así que esto es venganza? Un castigo por una ofensa percibida. Esto es supervivencia. Paul se levantó. Tuviste tu oportunidad de irte en silencio, de aceptar ayuda para tu condición. En lugar de eso, elegiste la guerra. No te sorprendas por las bajas. Salió, dejando su amenaza flotando en el aire. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, con la grabadora todavía funcionando. Capturando solo el ruido ambiental de la cafetería y mi respiración temblorosa. Las confrontaciones confirmaron lo que había sospechado. Mi madre era un peón, manipulada por Paul y Elaine. David era un cómplice dispuesto impulsado por la desesperación financiera. Y Paul, mi propio hermano, era el cerebro, alimentado por un resentimiento que nunca supe que existía. Las líneas de batalla estaban claramente trazadas ahora, pero las palabras de despedida de Paul me preocuparon. ¿Qué quería decir con bajas? ¿Intentaría hacerme daño físicamente? ¿O se refería a mi relación con Amanda? Obtuve mi respuesta al día siguiente cuando recibí un mensaje de texto de David. Dado tu comportamiento errático y las preocupaciones planteadas por varios miembros de la familia, voy a solicitar la custodia de emergencia de Amanda. Mi abogado se pondrá en contacto. Estaban usando a mi hija como palanca, esperando que yo me echara atrás para evitar una desordenada batalla por la custodia. Habían subestimado hasta dónde llegaría para protegerla. Llamé a mi abogado de inmediato, reenviando toda la evidencia que Marcus había reunido. La batalla legal había comenzado, y estaba lista para luchar con todo lo que tenía. Después de la amenaza de custodia de David, supe que necesitaba más que un simple investigador privado. Necesitaba representación legal de alguien que no se dejara intimidar por las conexiones de Paul o la desesperación de David. Mi abogado me recomendó a Sarah Chen. Una abogada de tribunales de familia con reputación de manejar casos de custodia complejos y de alto conflicto. Sarah revisó la evidencia que Marcus había reunido y no se anduvo con rodeos. Han estado construyendo este caso en tu contra durante meses. Es calculado y completo, pero también es en gran parte fabricado, que es donde son vulnerables. ¿Cuál es nuestra estrategia? Pregunté, agotada pero decidida. Contraofensiva. No solo nos defendemos de sus afirmaciones sobre tu inestabilidad. Exponemos su conspiración y sus motivaciones financieras. Sarah extendió los documentos sobre su escritorio. Necesitamos el testimonio de Amanda sobre lo que escuchó. ¿Está dispuesta a hablar? La idea de involucrar a Amanda en una batalla legal me revolvía el estómago, pero sabía que podría ser necesario. Hablaré con ella. Es valiente, pero solo tiene 10 años. El testimonio de los niños puede manejarse con sensibilidad. No necesitaría necesariamente comparecer en el tribunal. Pero su relato de haber escuchado la conversación de su padre y su tío es una prueba convincente de conspiración. Acepté discutirlo con Amanda con la ayuda de un psicólogo infantil que pudiera asegurar que el proceso no la traumatizara. Sarah continuó delineando nuestra estrategia. También necesitamos recuperar cualquier evidencia digital de las comunicaciones familiares, correos electrónicos, mensajes de texto,
cualquier cosa que muestre la coordinación de este plan. Marcus tiene algo, pero no todo. Solicitaremos la presentación de pruebas y tomaremos declaración a todos los involucrados, incluida tu madre. La mención de mi madre me recordó otro paso crucial. Necesito tener una conversación real con mi madre, asegurarme de que entiende completamente lo que está pasando. Con Sara trabajando en el frente legal. Organicé una reunión con mi madre en su casa, un lugar en el que una vez me sentí segura pero al que ahora me acercaba con cautela. Marcus había revisado la casa en busca de dispositivos de grabación de antemano, encontrando 2 en la sala de estar, que dejamos en su lugar pero tuvimos cuidado de evitar. Mi madre me estaba esperando con té preparado, sus manos temblando ligeramente mientras servía. He revocado esos documentos, dijo sin preámbulos. Llamé a Michael Thompson yo misma y dejé claro que fui engañada sobre su contenido. Gracias, dije, aceptando el té pero sin beberlo todavía. Pero eso es solo el principio. Paul y David siguen adelante. David va a solicitar la custodia de emergencia de Amanda. Dejó su taza con un estrépito. No puede hacer eso. ¿Con qué fundamentos? La misma narrativa falsa que han estado construyendo, que soy mentalmente inestable, paranoica, un peligro para mí misma y posiblemente para Amanda. Las lágrimas llenaron los ojos de mi madre. Todo esto es culpa mía. Nunca debí haber escuchado a Paul. Mamá, necesito entender exactamente lo que Paul te dijo, a qué accediste y que no sabías. Durante las siguientes 2 horas. Mi madre reveló cómo Paul la había manipulado sistemáticamente, mostrándole pruebas fabricadas de mi supuesto declive mental. Haciendo que Elaine explicara mis síntomas en términos clínicos y enmarcando todas sus acciones como una intervención para ayudarme. Dijo que necesitábamos confrontarte en mi fiesta de cumpleaños, con todos presentes como testigos y apoyo. Que podrías reaccionar mal al principio pero que finalmente aceptarías la ayuda que te ofrecíamos. Se secó los ojos. No estaba cómoda con el plan. Pero lo hicieron sonar como si te estuviéramos salvando de ti misma. ¿Y los cambios en tu testamento y fideicomiso? Paul dijo que eran medidas temporales para proteger tu herencia mientras recibías tratamiento, que podrías tomar decisiones financieras precipitadas en tu estado actual. Sacudió la cabeza. Nunca leí los documentos reales con atención. Paul me los había explicado y confié en él. La profundidad del engaño de Paul era asombrosa. Había explotado por completo la confianza de nuestra madre, usando su amor por mí como un arma contra ambas. Mamá, necesito que digas la verdad a todo el mundo, sobre cómo te engañó Paul. Sobre el contenido real de esos documentos, sobre todo. Ella enderezó los hombros. Lo haré. Testificaré si es necesario. No dejaré que te hagan daño ni que se lleven a Amanda. Con mi madre ahora firmemente de mi lado, comenzamos a construir nuestro contracaso en serio. Amanda aceptó compartir lo que había escuchado. Hablando con el psicólogo infantil que Sara había recomendado. Su relato claro y detallado de la conversación entre su padre y su tío fue una poderosa evidencia de sus intenciones. Marcus continuó su investigación, usando sus conexiones para recuperar correos electrónicos y mensajes de texto eliminados que documentaban aún más la conspiración. Un intercambio particularmente condenatorio entre Paul y Elaine discutía cómo aleccionar a mi madre sobre qué decirme en la fiesta de cumpleaños para desencadenar una respuesta emocional que podamos documentar. Sara presentó mociones para desestimar la petición de custodia de emergencia de David, incluyendo declaraciones juradas de Gillian y otros amigos que atestiguaban mi estabilidad mental y mis habilidades como madre. También presentamos una contramoción detallando la conspiración y solicitando que las visitas de David a Amanda fueran supervisadas hasta que el caso se resolviera. Paul. Al darse cuenta de que su plan cuidadosamente construido se estaba desmoronando, se volvió cada vez más desesperado. Intentó presionar a mi madre para que se retractara de su nueva declaración, alternando entre la manipulación emocional y amenazas veladas sobre su propia competencia mental. Dijo que si testificaba en su contra, sugeriría que estaba experimentando demencia precoz y que había sido manipulada por ti, me dijo mi madre después de una llamada telefónica particularmente angustiosa de Paul. En lugar de intimidarla. Sus amenazas solo fortalecieron su resolución de apoyarme. Elaine, al ver la creciente evidencia en su contra,
comenzó a distanciarse del plan de Paul. Cuando Sara le tomó declaración, afirmó que solo se había preocupado por mi bienestar y que no tenía conocimiento de ninguna motivación financiera o plan de custodia. Su intento de salvarse a sí misma nos proporcionó otra fisura en su frente unificado. El momento más dramático llegó durante la declaración de Paul. Enfrentado a los correos electrónicos recuperados, los mensajes de texto y el testimonio de múltiples fuentes, su fachada cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. Cuando Sara lo presionó sobre los problemas financieros de su empresa y sus motivos para obtener el control del patrimonio de nuestra madre, perdió el comportamiento sereno que había mantenido durante meses. No tienes ni idea de lo que es ver cómo todo lo que has construido se desvanece, espetó. Lauren siempre lo ha tenido todo servido en bandeja. Un divorcio, y de repente todo el mundo se une en torno a la pobre Lauren, mientras yo me enfrento a la ruina financiera sin el apoyo de nadie. El arrebato, capturado en el registro oficial de la declaración, reveló la verdadera motivación detrás de sus acciones mucho más eficazmente de lo que nuestras acusaciones podrían haberlo hecho. David, al ver que el caso en su contra se fortalecía y al carecer de los recursos financieros de Paul para continuar la batalla legal, fue el primero en ceder. Su abogado se acercó a Sara para llegar a un acuerdo. A cambio de retirar su petición de custodia de emergencia y admitir su papel en la conspiración, quería derechos de visita garantizados con Amanda y que no se presentaran cargos penales. Después de consultarlo conmigo y con Amanda, aceptamos términos modificados. David tendría visitas supervisadas solo hasta que completara la terapia y las clases para padres, y proporcionaría una declaración escrita completa detallando la conspiración y su participación. Con la deserción y la declaración de David, la posición de Paul se volvió insostenible. La jueza del Tribunal de Familia desestimó la petición de custodia de emergencia y emitió una severa reprimenda a todas las partes involucradas en lo que llamó un intento perturbador de usar el sistema judicial de familia como un arma en una venganza personal. Los procedimientos judiciales revelaron el alcance total de la conspiración a la familia extendida, la mayoría de los cuales se habían mantenido en la oscuridad sobre las verdaderas intenciones de Paul y Elaine. El tío Dennis, que había estado involucrado periféricamente basándose en las tergiversaciones de Paul, se disculpó profusamente por su papel. Otros miembros de la familia expresaron conmoción y consternación por lo que casi había sucedido. Mi madre tomó la postura más pública, enviando una carta a cada miembro de la familia detallando cómo había sido manipulada y engañada. Permití que mi confianza en mi hijo nublara mi juicio, escribió. Al hacerlo, casi participé en una terrible injusticia contra mi hija. Comparto esto no para vilipendiar a Paul, sino para asumir la responsabilidad de mi propio fracaso al no cuestionar lo que me decían y para recordarnos a todos que el amor nunca debe usarse como un arma. La victoria legal fue completa. La jueza no solo desestimó todas las reclamaciones en mi contra, sino que también emitió una orden de alejamiento contra Paul, impidiéndole contactarme a mí o a Amanda. Mi madre revocó los documentos patrimoniales fraudulentos y creó otros nuevos con un abogado independiente, esta vez con disposiciones férreas que no podían cambiarse mediante manipulación. A medida que las noticias de las acciones de Paul se extendieron por sus círculos profesionales, su empresa ya en apuros se enfrentó a más salidas de clientes. Elaine, aunque menos implicada directamente, vio su práctica de psicología afectada por asociación. David, humillado por la experiencia y la casi pérdida de su relación con Amanda, comenzó la terapia y las clases para padres requeridas para las visitas supervisadas. 3 meses después de esa fatídica llamada de Amanda, la crisis aguda había pasado. Las batallas legales se resolvieron en gran medida a mi favor, aunque la curación emocional llevaría mucho más tiempo. Los miembros de la familia que habían sido engañados o se habían mantenido al margen durante la conspiración ahora se acercaban, disculpándose, pidiendo perdón y reconciliación. A algunos estaba lista para perdonar. Otros llevarían más tiempo. Pero a pesar de todo, el vínculo entre Amanda y yo solo se había fortalecido. Su valor al advertirme, su resiliencia durante los procedimientos legales y su sabiduría más allá de sus años nos habían salvado a ambas. ¿Sabes qué, mamá?, dijo una noche mientras nos sentábamos en el columpio de nuestro porche, finalmente sintiéndonos seguras en nuestra propia casa de nuevo. Creo que vamos a estar bien.
Mirando a mi valiente y perceptiva hija, supe que tenía razón. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntas, más fuertes por haber superado esta tormenta. 3 meses después de que el tribunal desestimara oficialmente la petición de custodia de David y emitiera la orden de alejamiento contra Paul, todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. El peligro agudo había pasado, pero las secuelas emocionales permanecían. ¿Cómo te recuperas de una traición tan fundamental, tan calculada por las personas que se suponía que más te querían? Amanda y yo nos instalamos de nuevo en nuestra casa, instalando un sistema de seguridad completo que nos ayudó a ambas a dormir mejor por la noche. Establecimos nuevas rutinas. Encontrando consuelo en momentos ordinarios, desayunos de panqueques los fines de semana, noches de cine con elaborados fuertes de almohadas, paseos en bicicleta por el vecindario. Poco a poco, nuestra casa comenzó a sentirse de nuevo como un refugio seguro en lugar de un lugar que había sido violado. El primer miembro de la familia que intentó realmente la reconciliación fue mi madre. Inicialmente, la mantuve a distancia, incapaz de confiar plenamente en ella a pesar de entender cómo había sido manipulada. Pero sus constantes esfuerzos por enmendar las cosas gradualmente ablandaron mi resistencia. Sé que te fallé, dijo durante una de nuestras primeras y torpes visitas. Como madre. Mi trabajo era protegerte, no convertirme en un arma usada en tu contra. Pasaré el resto de mi vida tratando de recuperar tu confianza. Lo que más me conmovió fue su interacción con Amanda. En lugar de tratar de minimizar lo que había sucedido o proteger a Amanda de emociones difíciles, mi madre lo abordó directamente. Cometí un terrible error, Amanda, le dijo a mi hija, arrodillándose para mirarla a los ojos. Creí a personas a las que no debería haber creído y no escuché a mi corazón. Pero tú fuiste valiente e inteligente y salvaste a tu mamá cuando los adultos a su alrededor fallaron. Estoy muy orgullosa de ti y siento mucho haberte puesto en esa posición. Amanda. Con su notable capacidad de comprensión, abrazó a su abuela. Todo el mundo comete errores, abuela. Incluso los grandes. Mi madre se mudó con nosotros temporalmente mientras se recuperaba de una cirugía menor unos 2 meses después de que terminara el caso judicial. Ese tiempo compartido bajo un mismo techo, con sus momentos mundanos y la cooperación necesaria, hizo más por reconstruir nuestra relación de lo que cualquier número de disculpas podría haber hecho. Para cuando regresó a su propia casa, habíamos establecido una nueva base basada en la honestidad y el respeto ganados a pulso. El camino de Paul hacia la rendición de cuentas tomó más tiempo y permaneció incompleto. Después del shock inicial de su derrota legal y las repercusiones profesionales, osciló entre la negación furiosa y los intentos desesperados por justificar sus acciones. Sus primeros intentos de comunicación, eludiendo la orden de alejamiento enviando mensajes a través de otros miembros de la familia, se centraron en sus propias dificultades en lugar de un remordimiento genuino. Dile a Lauren que lo he perdido todo por esto, le dijo a nuestra tía Clara que me transmitiera. Mi negocio está fracasando. Elaine está hablando de separación. ¿Está contenta ahora? Me negué a involucrarme con estos mensajes manipuladores, manteniendo mis límites y centrándome en mi propia curación. Pasaron 6 semanas antes de que Paul enviara una carta que mostraba los primeros destellos de una rendición de cuentas genuina. He empezado terapia, escribió. Mi terapeuta dice que necesito asumir la responsabilidad de mis acciones sin matices ni excusas. Así que aquí está. Lo que hice estuvo mal. No porque fallara, sino porque fue una violación de la confianza y los lazos familiares. Estaba tan centrado en mis problemas financieros y mis propios resentimientos que me convencí de que el fin justificaba los medios. Sé que las palabras significan poco en este momento, pero lo siento. Lauren. De verdad lo siento. No respondí de inmediato, tomándome un tiempo para considerar si su disculpa era sincera o solo otra manipulación. Después de consultar con mi propio terapeuta, envié un breve reconocimiento, aprecio tu disculpa y tus pasos hacia el cambio. Necesito más tiempo. Los intentos de reconciliación de David fueron más prácticos, centrados en reconstruir su relación con Amanda. Completó la terapia y las clases para padres requeridas, presentándose constantemente para las visitas supervisadas y respetando los límites establecidos. Nunca faltó a una sesión.
Llegaba preparado con actividades que Amanda disfrutaba y hacía esfuerzos genuinos por escucharla en lugar de imponer su propia agenda. La fastidié, pequeña, le oí decirle durante una visita. Me asusté por el dinero y tomé decisiones muy malas. Pero eso es culpa mía, no tuya ni de tu madre. Voy a trabajar muy duro para ser el padre que te mereces. Amanda. Inicialmente vacilante con su padre, se relajó gradualmente a medida que su comportamiento se mantenía constante. Después de 2 meses de visitas supervisadas, me dijo que se sentía cómoda con tiempo sin supervisión ocasional. Empezamos con salidas cortas a lugares públicos, extendiéndolas gradualmente a visitas más largas a medida que se reconstruía la confianza. Elaine fue la única que nunca intentó una reconciliación significativa. Ella y Paul se separaron un mes después del caso judicial, y ella se mudó a otro estado para reconstruir su práctica. Lo último que supe es que se presentaba a sí misma como la denunciante que había expuesto el plan de Paul. Una historia revisionista que decía más sobre su carácter de lo que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Mi propio proceso de curación no fue ni lineal ni simple. Trabajé con una terapeuta especializada en traumas de traición familiar, procesando gradualmente la ira, el duelo y el miedo que surgían en momentos inesperados. Había días en que me sentía fuerte y con la vista puesta en el futuro, y días en que el peso de lo que había sucedido me dejaba luchando por levantarme de la cama. La curación no se trata de olvidar ni necesariamente de perdonar, me recordó mi terapeuta. Se trata de integrar la experiencia en la historia de tu vida de una manera que no defina tu futuro. Tomé esas palabras en serio, trabajando para encontrar un equilibrio entre reconocer el trauma y evitar que me consumiera. Me uní a un grupo de apoyo para padres que habían experimentado batallas por la custodia, encontrando consuelo en compartir con otros que entendían el dolor único de que un hijo fuera utilizado como palanca. Profesionalmente, me tomé un breve permiso de ausencia del sector inmobiliario, usando el tiempo para reevaluar mis objetivos profesionales. La experiencia me había dejado con una comprensión más profunda de las dinámicas legales y familiares. Y comencé a explorar cómo podría usar ese conocimiento para ayudar a otros. Me inscribí en cursos para obtener una certificación en mediación familiar, encontrando un propósito en la posibilidad de ayudar a otras familias a navegar conflictos con menos trauma. La recuperación de Amanda reflejó la mía de muchas maneras, con días buenos y difíciles. A veces tenía pesadillas sobre que se la llevaran o sobre escuchar más planes secretos. Desarrollamos un ritual para esas noches, hacer chocolate caliente y sentarnos juntas en pijama, hablando de sus miedos hasta que se volvieran manejables de nuevo. Su consejera escolar recomendó un grupo de terapia de artes expresivas para niños que habían experimentado traumas familiares. Allí, Amanda creó una serie de dibujos que seguían su viaje emocional desde el miedo hasta la seguridad. El último dibujo de la serie mostraba a nuestra familia como una especie de sistema solar con diferentes personas a diferentes distancias del sol central que nos representaba a ella y a mí juntas. Algunas personas están muy lejos ahora, como el tío Paul, explicó. Algunas se están acercando de nuevo, como la abuela y papá. Pero tú y yo siempre estuvimos en el centro. A medida que se acercaba la marca de los 3 meses, enfrenté decisiones sobre qué relaciones reconstruir y cuáles dejar atrás. No era tan simple como perdonar a las personas que se disculpaban y cortar lazos con las que no lo hacían. Algunas disculpas se sentían incompletas o estratégicas en lugar de genuinas. Algunas relaciones, aunque dañadas, todavía tenían un valor que valía la pena salvar. Desarrollé un conjunto de criterios personales para permitir que la gente volviera a nuestras vidas. ¿Habían asumido la plena responsabilidad sin desviar la culpa? ¿Habían demostrado un comportamiento cambiado con el tiempo, no solo ofrecido palabras? ¿Respetaban mis límites y los de Amanda? Y quizás lo más importante, mantener una relación con ellos contribuía positivamente a nuestro bienestar, o agotaba nuestros recursos emocionales. Usando estos criterios, establecí nuevos límites con varios miembros de la familia. Mi madre fue bienvenida de nuevo a nuestras vidas por completo con una nueva relación más honesta. David continuó su viaje gradual de regreso a la vida de Amanda con expectativas claras y una evaluación continua. El tío Dennis y la tía Clara, que habían estado involucrados periféricamente pero habían hecho enmiendas genuinas, fueron bienvenidos con cautela para reuniones familiares ocasionales. Paul permaneció a distancia,
Su orden de alejamiento finalmente expiró sin renovación. Le informé a través de mi abogado que cualquier contacto futuro tendría que comenzar con sesiones de terapia que nos involucraran a ambos. Un límite que inicialmente resistió pero que finalmente aceptó. Quedaba por ver si esas sesiones llevarían a la reconciliación. 3 meses después de que terminara la batalla legal. Los mensajes de texto y las llamadas pidiendo perdón habían cesado en su mayoría. Aquellos que realmente se preocupaban o bien se habían ganado su regreso a nuestras vidas o estaban respetando pacientemente nuestro cronograma. Aquellos que habían estado más interesados en la apariencia que en la reconciliación genuina habían pasado a otros dramas. En una cálida tarde de sábado, Amanda y yo nos sentamos en nuestro porche trasero, observando cómo emergían las luciérnagas al caer el crepúsculo. Había estado callada todo el día, contemplativa de una manera que me decía que algo le rondaba por la mente. Mamá, dijo finalmente, ¿crees que la gente puede cambiar de verdad? O sea, cambiar de verdad por dentro. Consideré la pregunta cuidadosamente, sabiendo que no preguntaba por la gente en general. Preguntaba por su padre, su tío, las personas que nos habían traicionado. Creo que la gente puede cambiar cuando suceden 3 cosas, dije. Primero, tienen que ver y admitir de verdad el daño que han causado, sin excusas. Segundo, necesitan querer ser diferentes de verdad, no solo evitar las consecuencias. Y tercero, necesitan esforzarse constantemente a lo largo del tiempo, incluso cuando es difícil. Amanda asintió, absorbiendo esto. Y cuando cambian, tenemos que dejarlos volver. No, cariño. El perdón no siempre significa reconciliación. Podemos desearle a alguien lo mejor en su viaje sin caminar a su lado. Le puse el brazo alrededor de los hombros. Tú decides quién tiene un lugar en tu vida, ahora y siempre. Confía en tus instintos. Te han servido bien hasta ahora. Se apoyó en mí, en silencio por otro momento. Creo que quiero seguir intentándolo con papá. Él también se está esforzando de verdad. Pero el tío Paul todavía me da miedo. Entonces eso es lo que haremos. Y si algo cambia, nos ajustaremos. Le di un beso en la parte superior de la cabeza. Lo más importante es que tú y yo estemos bien. El resto lo resolveremos sobre la marcha. A medida que la oscuridad cayó por completo y las luciérnagas se multiplicaron, creando constelaciones en nuestro patio trasero, reflexioné sobre todo lo que habíamos sobrevivido. La traición había sido devastadora, pero también había revelado fortalezas que no sabía que poseía. Me había mostrado en quién podía confiar de verdad y me había enseñado a confiar en mis instintos. Lo más importante, había profundizado el vínculo entre mi hija y yo. Una relación construida sobre la honestidad, el coraje y el apoyo inquebrantable. La familia no siempre es a la que naces. A veces es quien está a tu lado cuando otros conspiran a tus espaldas. A veces es una niña de 10 años lo suficientemente valiente como para advertir a su madre del peligro. A veces son amigos que se convierten en tu refugio en la tormenta. Y a veces, si tienes suerte, son parientes que se ganan su regreso a tu corazón a través del remordimiento genuino y el comportamiento cambiado. No sé si alguna vez perdonaré por completo a todos los involucrados en la conspiración en mi contra. El perdón es un proceso, no un destino. Y algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Lo que sí sé es que Amanda y yo sobrevivimos, más fuertes y más sabias, listas para construir un futuro definido por la confianza en lugar de la traición. Si alguna vez te has enfrentado a la traición de tus seres más cercanos, espero que nuestra historia te recuerde que la curación es posible, que los límites son necesarios y que el perdón es tuyo para darlo o retenerlo como mejor te parezca. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir la confianza con alguien que te hirió profundamente? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? Comparte tus experiencias en los comentarios de abajo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo si nuestra historia te ha llegado. Gracias por escuchar y recuerda, a veces la familia que elegimos es más importante que la familia en la que nacemos.